Vamos a tomar la palabra de Dios en esta hora. Gloria al Señor, y vamos a estar ubicados en el Evangelio de Mateo. Saludamos a los que nos visitan por primera vez. Dios les bendiga y los seguimos esperando por este lugar. Amén. Esta es su casa, tienen las puertas abiertas, así que visítenos todas las veces que sea posible. Amén. Y saludamos también a los hermanos que vienen de Duitama, si no estoy mal. Allá los hermanos que vienen de la iglesia de Duitama también, Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Evangelio de Mateo capítulo 27, vamos a ir al versículo 45 y leemos hasta el versículo 51. Amén. Gloria al Señor. Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 45 al 51. Amén. Leemos la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactini. Algunos de ellos decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros le decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Amén. Pueden ponerse cómodos, ya nuestro hermano José oró para ser bendecidos en esta noche a través de la palabra. Amén. Y vamos a estar hablando bajo el tema: el sacrificio de Jesús abrió la puerta de la salvación. Amén. ¿Cómo es el tema? Amén. Qué bueno es Dios. Quizás nadie se esperaba un suceso como estos, ¿no? Que quizás un día un grupo de personas, una congregación de personas, quizás de diferentes regiones del país o en diferentes lugares del mundo, estuvieran en un lugar determinado alabando a Dios, glorificando a Dios. Ni siquiera el pueblo de Israel se imaginó por un momento que iban a ser escogidos como el pueblo de Dios. Pero hubo un hombre que un día decidió obedecer a ese llamado, a ese encuentro personal con Dios, y fue Abraham. Y a través de ese hombre empieza un proceso para esta nación, porque Abraham pertenecía quizás a una familia, pero una familia no tan grande, y que ya había perdido a miembros importantes. Abraham ya había perdido a algunos hermanos, pero de todas maneras Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Amén. Y eso estaba hablando para el pueblo de Israel. Pero si nosotros vamos a hablar de lo espiritual, esa promesa también hoy en día la tenemos nosotros. A través de esa obediencia de Abraham, hoy usted y yo pertenecemos a esa nación grande y poderosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero nosotros sabemos que el pueblo de Israel pasó un proceso, porque Dios también le dijo a Abraham: yo voy a ser una nación grande y poderosa, pero primero tienen que ser esclavos. Tienen que entrar a Egipto y allí van a ser esclavizados, pero yo de allí los sacaré y los llevaré a la tierra que he prometido a ustedes. Y entonces, así es, a través de José, el pueblo de Israel entra a Egipto, allí son esclavizados, son maltratados, y Dios levanta a un hombre que dijo: va a ser el Salvador, va a ser el que los va a sacar de la esclavitud. Y entonces
Moisés sabemos que fue criado como hijo de Faraón, fue adoptado, y Dios lo estaba preparando para la labor que él tenía que emprender, que él tenía que desarrollar un tiempo en el futuro. Y este hombre dijo: yo soy el elegido, pero pensó que era su manera, pensó que era en sus fuerzas, pensó que era según él lo había planeado, y entonces dice que mató a un egipcio. Y su pueblo, en vez de ver esto como quizás llegó el Salvador, dijo: ¿acaso usted nos va a matar también a nosotros como hizo con el egipcio? Y le tocó huir, le tocó irse por el desierto hasta que llegó allí a una casa. Se casó con la hija del dueño de la casa, ahora era pastor de ovejas, y un día subió al monte, y en ese monte al que sube, hermano, tuvo un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, Dios le dice a Moisés: usted es el elegido para ir a salvar a Israel, usted es el encargado de ir a sacar con mano poderosa a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Que fueron señales, ¿cierto? Él tiró la varita que se había pasado a ser la varita de Dios y se convirtió en serpiente, se comió las otras 2 serpientes, metió la mano en el costado, la sacó leprosa, volvió y la metió y la sacó limpia, ya sana. ¿Y qué dijo Faraón? Está bien, llévese al pueblo. No. Yo creo que Faraón dijo: usted es un buen hechicero, pero como usted es un buen hechicero, ahora el pueblo de Israel va a tener más carga. Ahora están como muy ociosos, tienen que ir a buscar la paja y al igual fabricar la misma cantidad de ladrillos. Pero Moisés era el enviado, y entonces va nuevamente a la presencia de Dios, ayuna, y viene la primera plaga. Pero en esa primera plaga tampoco hubo salvación, y le tocó ir 9 veces a ayunar y 9 veces venir a hacer señales, hasta que un día Dios dijo: se llegó el momento de liberarles. Y entonces pasan el proceso, son liberados, son llevados a la tierra prometida, pero antes de eso son llevados por el desierto, y allí en el desierto entonces se rebelaron contra Dios. Mejor nos hubieran dejado en Egipto, allá sí teníamos pollo asado, carne asada, allí sí podíamos tener todos los días desayuno, aquí no tenemos ni agua. Y dice que fue tanta la rebelión del pueblo, dijo Dios: hasta 10 veces se han rebelado contra mí. Y le dice a Moisés: Moisés, hagamos un trato, pero que no se entere nadie. Yo mato a este pueblo, los dejamos aquí en el desierto, Moisés, y yo le levanto un pueblo mejor. Y entonces Moisés le dice: Señor, pero usted ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo se le ocurre que usted va a hacer una cosa de esas? Los enemigos de Dios van a decir: sacó ese pueblo de Egipto para traerlos a morir al desierto. Porque Moisés tenía en claro que él era el encargado de llevar ese pueblo a tierra prometida. Y bueno, y ya se constituyen como nación, como pueblo de Dios, y sabemos que volvían y se rebelaban, y un día dijeron a Samuel: pónganos un rey porque queremos ser como las otras naciones de la tierra. Qué oso nosotros sin rey. Y bueno, y les nombraron rey, hermano, pero el pueblo de Israel, cada vez que se olvidaba de Dios, pues tenían que soportar pruebas difíciles, porque venían los sirios, les quemaban la ciudad y se los llevaban esclavos. Venían los babilonios, les quemaban la ciudad y se los llevaban de esclavos. Y quizás el pueblo decía: Señor, pero por favor acuérdese de nosotros. Hasta que un día apareció un hombre, el profeta Isaías,
que es conocido como el profeta mesiánico. Y él comenzó a hablar de que Dios iba a enviar un hombre que iba a libertar la nación, que iba a salvar al pueblo, incluso a través de un hecho que no era natural, sino a través de un hecho sobrenatural, porque dice, una virgen será la encargada de entregarle ese hombre a la nación de Israel. Y tuvo que pasar un tiempo largo, hermano, hasta que eso se cumpliera. Pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él habla se cumple. Lo que Él habla y lo que Él dice, puede que pase mucho tiempo para que eso suceda, pero si tenemos fe y confianza en Dios, eso va a pasar. Y entonces, hermano, resulta que un día hechos sobrenaturales comenzaron a pasar en la tierra. Fue enviado el ángel Gabriel a una mujer, a una joven, allí en Jerusalén, y le dice, María, no temas, bienaventurada, llena de gracia, has sido elegida para traer a esta tierra al hombre que Dios ha preparado para salvar a Israel. Tú vas a quedar embarazada, concebirás del Espíritu Santo, y este será hombre admirable por todos. Y María quedó asombrada. María estaba quizás sorprendida de por qué ella había sido la elegida, y no solo de que ella había sido la elegida, sino que ahora iba a estar embarazada. Y eso representaba un peligro, porque corría el riesgo de que la apedrearan. Y cuando José se entera, dice, por aquí que es más derecho. En la madrugada, cuando todo el mundo esté durmiendo, anocheció y no amaneció. Pero eso estaba en el plan de José. Pero en el plan de Dios había otra cosa. Y entonces se le apareció un ángel a José y le dice, José, ¿para dónde vas? Un momentico, usted como que, ¿por qué está haciendo maletas? Y le dijo, José, usted es el encargado de instruir, de enseñar, de educar a ese hijo hasta que sea el tiempo de que él se manifieste, al tiempo de que él salga a la luz pública, allí habrá acabado su responsabilidad. Así que no temas tomar a María por mujer. Y bueno, así pasó. Sabemos que hubo una profecía que querían matar a Jesús apenas naciera, y el rey Herodes dijo, maten a todos los niños varones. La historia de Moisés se estaba volviendo a repetir. Pero Dios le dijo a María y a José, váyanse para Egipto. Egipto es tipo del mundo, pero Dios los estaba mandando al mundo. Para cuando fuera el tiempo, empezara a desarrollar la tarea por la cual había sido enviado. Después vuelve Jesús, lo encontramos allí hablando con los sacerdotes, sus padres buscándolo, diciendo, pero Jesús, ¿dónde se metió? Llevaban ya como 3 días de camino, les tocó devolverse. Y María le dice, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué pones en angustia a tu padre y me pones en angustia a mí? Pero Jesús, hermano, a pesar de que era un niño, tenía ya claro su propósito. Y él dice, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es lícito estar? Él sabía que no podía presentarse de cualquier manera al pueblo. Tenía que conocer las costumbres, tenían que conocer las cosas de las cuales estaban viviendo, lo cual el pueblo estaba pasando, para ahí sí presentarse, hermano, públicamente a la sociedad. Y pasa el tiempo, y cuando Jesús cumple sus 33 años de vida, entonces
públicamente comienza su ministerio. En unas bodas, hermano, hace su primer milagro. Y desde allí comenzó a predicar que el mundo, que la humanidad, era necesario que volviera su corazón a Dios. Que era necesario que el pueblo de Israel cambiara su forma de adorar y de buscar a Dios. Y esto hizo que se ganara enemigamente y públicamente a los dos movimientos religiosos del momento, los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús daba un mensaje y lo predicaba como quien tiene autoridad. Iba en contra de lo que los fariseos y los saduceos enseñaban al pueblo de Israel. Y encontramos a Jesús diciéndoles: ustedes ponen carga sobre el pueblo que ustedes mismos no llevan. Ustedes han cambiado la verdad de Dios. Ustedes no entienden las Escrituras. Están hablando cosas diferentes a lo que realmente Dios quiere enseñar en su palabra. Y usted ve que los fariseos le ponían pruebas. Los fariseos le hacían preguntas, pero dice la Biblia que era para tentarle. Porque si Jesús decía algo que fuera en contra del gobierno romano o de las leyes de Dios, era sentenciado a muerte. Pero Jesús todas las veces salió librado de esas acusaciones, hasta que un día Él mismo comenzó a cambiar el mensaje y comenzó a decir: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. El mensaje cambió y ya estaba hablando de que era necesario que el Mesías muriera, que el Salvador de Israel muriera. Y entonces esto quizás causa conflicto en los discípulos. ¿Cómo así que se va a morir? ¿Cómo así que es necesario que usted se vaya? Y quizás no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Pero Jesús decía: es necesario para que el plan de Dios se cumpla, para que el plan de mi Padre se cumpla, es necesario que yo muera. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a la muerte. Y comenzó a preparar al pueblo, y comenzó a preparar a sus discípulos. Incluso dijo: derriben este templo y yo en 3 días lo vuelvo a levantar. Y muchos dijeron: pero ¿cómo lo va a levantar en 3 días? Si a los que hicieron este templo les costó años levantarlo. Pero lo que ellos no entendían, que no estaba hablando de esas piedras, de ese templo hecho por manos de hombres, sino que estaba hablando de Él mismo. Estaba hablando del propósito por el cual estaba en la tierra. Y entonces, esto sí que causó furor en los fariseos. Y comenzaron a perseguirlo. Y procuraban la muerte de Jesús. Y entonces Jesús cada vez les decía: ya está cerca el momento, ya se acerca el momento. Y entonces Jesús un día habla a sus discípulos y les dice: entren en la ciudad, en tal lugar hay un señor que tiene un pollino, un asno, ese pollino me sirve, díganle que me lo preste. Y busquen al mesonero y pídanle una casa prestada, porque allí vamos a celebrar la Pascua. Y la Pascua, hermano, era
la simbología, estaba representando cuando Dios a través de Moisés le dijo al pueblo: sacrifiquen un cordero y con esa sangre marquen sus casas, porque esta noche la muerte visitará Egipto y se llevará a todos los primogénitos, pero donde esté la sangre del cordero, allí no habrá muerte, allí habrá vida. Y eso era lo que se iba a representar, la entrega del cordero. Y entonces así fueron sus discípulos, piden el asno prestado, prepararon todo para celebrar la Pascua. Y entonces es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y la gente estaba maravillada, y la gente estaba feliz, estaba contenta, estaba en fiesta. Y decían: ven, santo, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin saber que esos mismos que estaban diciendo santo, 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 al día siguiente estarían diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y entonces Jesús entra allí a lo que nosotros conocemos como la última cena. Y comenzó a hablar a sus discípulos de las cosas que iban a venir. Y entonces Él les dijo: uno de vosotros me ha de entregar. Todos se entristecieron. Se levanta Pedro y le dice: Señor, ¿acaso voy a ser yo? Tranquilo, Pedro, tú no eres. Dice que Juan, el discípulo amado, estaba recostado junto a su pecho y le decía: Maestro, ¿seré yo? Pero el Señor le dijo: Juan, tú no eres. Pero se levanta Judas y le dice: Maestro, ¿seré yo? Y el Señor le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y se dice que Judas le entregó, porque el mensaje que Jesús daba nunca le llenó. Judas estaba confundido. Judas tampoco entendió las profecías de Isaías, sino que él estaba esperando un hombre que levantara un ejército, que tuviera caballos, que tuviera soldados, que tuviera espadas, porque él pensó que Jesús venía a librarles del yugo de esclavitud que los tenía, bajo el cual estaban bajo el pueblo romano. Por eso se dice, y muchos estudiosos de la Biblia dicen, que por eso Judas se entregó al Señor. Pero lo que Judas no entendió era que no venía a libertarlos físicamente, sino que venía a libertarlos espiritualmente, que venía a libertar del pecado, que venía a cambiar la mentalidad que los fariseos habían infundido en el pueblo de Dios. Ese era el propósito de que Jesús hubiera venido a la tierra. Pero entonces se levanta Pedro y trató de decirle: Señor, lo que usted está haciendo es una locura, reconsidérelo. ¿Usted cómo va a entregarse para que lo maten? ¿Qué le pasa, Señor? ¿Por qué dice esas cosas? Mejor escapémonos. Pero no era Pedro, era el diablo. Y Jesús por eso tiene que decirle: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Le estaba diciendo al diablo: usted no va a poder hacer nada para cambiar el objetivo, para cambiar el plan. Usted puede ponerse de cabeza si quiere, pero el plan de Dios se cumple. El plan de Dios se cumple. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Y entonces Jesús toma a sus discípulos. Y vamos al Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 26. El versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En ese momento, el Señor Jesús ya sentía en su hombro, ya tenía la carga del pecado de la humanidad sobre sus hombros. Aquel ser santo, aquel ser divino, que dice la Biblia, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó y se hizo hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tomó a su grupo más íntimo y les dijo, le abrió su corazón el Señor y les dijo: estoy muy triste. Quizás les dijo: ya estoy sintiendo el peso de la muerte. Y les dijo: por favor, ayúdenme a orar. Pero pasó como muchas veces nosotros decimos: ayúdeme a orar. Pero sabemos que es una batalla que tenemos que librar nosotros solos. Que es una batalla que tenemos que librar, donde vamos a estar el Padre y yo, el Padre y usted. No va a haber nadie más. Y entonces Jesús habla a su Padre y le dice: Señor, si es posible, busquemos otra solución. Si hay otro camino, enséñame cuál es ese camino. Jesús le estaba diciendo: no. En cierta manera estaba diciendo: no quiero hacerlo. Y por un momento pensemos, si el Padre hubiera escuchado esa oración, si le hubiera dicho: hijo, está bien, vamos a cambiar el plan, vamos a hacerlo de otra manera. Pero Jesús dijo: no es como yo quiero, que no sea mi manera, que no sea mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Padre. Que sea como tú quieres. Y entonces vino a sus discípulos. Pensó que ellos estaban allí diciendo: fortalécelo, ayúdalo, consuélalo. Pero estaban durmiendo. Y el Señor les dice: no habéis podido ni siquiera orar una hora. Velen y oren para que no entren en tentación. Y se devuelve el Señor al secreto. Y por segunda vez dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero por segunda vez dice: pero no sea como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Pero el Padre guardaba silencio. Su Hijo sufría, pero el Padre guardaba silencio. ¿Y cuántas veces hemos ido al secreto, a la presencia de Dios, diciéndole: Señor, háblame, Señor, haz algo? Y quizás, como decía Jesús, estoy angustiado hasta la muerte. Pero solo está el silencio de Dios. Dios permanece en silencio.
Pero cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Es porque Él está obrando. Aunque Él permanezca en silencio y muchas veces digamos: Señor, me has dejado solo, me has abandonado. Él está diciendo: no, no te he abandonado. Y por tercera vez el Señor dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y la Biblia dice que el sufrimiento de Jesús era tanto que las gotas de sudor que salían de su cuerpo eran como gotas de sangre. Pero cuando terminó de orar, le dijo a sus discípulos: prepárense porque viene el que me entrega. Y llegó Judas. Y Judas le había dicho a los sumos sacerdotes: al que yo bese, ese es. Y se acerca a Jesús y le besa. Y el Señor le dice: con un beso has entregado al Hijo de Dios. Judas pensó que esas 30 piezas de plata lo iban a hacer feliz. Pero a partir de ese beso, Judas no sabía lo miserable que iba a ser, ni que se iba a sentir. Pero Jesús es apresado. Y a partir de ese momento comenzaron a humillarle, comenzaron a golpearlo, comenzaron a maltratarlo. Y Pedro saca la espada y dice la Biblia que le corta la oreja a Malcom. Pero Jesús le dice: Pedro, guarda tu espada, porque esto no es con espada, esto no es con ejército, ni con caballo, ni con carro de caballo. Esto es con el Santo Espíritu de Dios. Esto es con el Santo Espíritu de Dios. Y a pesar de que lo estaban maltratando, mostró su amor y hace su último milagro colocándole nuevamente la oreja a Malcom. Y es llevado ante los sumos sacerdotes y comenzaron a humillarle. La Biblia dice que le vendaron sus ojos y le decían: tú eres Hijo de Dios, profetiza quién te golpeó. Pero miremos qué dice Isaías 53. Gloria a Jesús. Vea lo que dice Isaías. Despreciado, el versículo 3, 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A pesar de que fue humillado, a pesar de que estaba siendo maltratado, a pesar de que él tenía el poder para cambiar lo que estaba viviendo, decidió callar. Decidió estar callado, cargando el pecado de todos nosotros. Él tenía el pecado de todos sobre sus hombros.
pero no se rebeló. Como cordero fue entregado y él no se defendió. Fue presentado ante Pilato y Pilato le decía: los que te acusan dicen que tú eres el rey de los judíos. Y él callaba. Pilato preguntaba y él lo único que decía: tú lo has dicho. Pusieron al pueblo a escoger entre Barrabás y Jesús. Y el pueblo gritaba: entréguenos a Barrabás, liberen a Barrabás. Y él callaba. Fue azotado, fue coronado con espinas, y los soldados romanos se burlaban de él diciendo: salve el Dios de los judíos. Fue sentenciado a morir como el peor de los criminales, porque ese era el castigo para los peores criminales: morir en la cruz. Y cuando Pilato preguntaba: ¿qué quiere que hagamos con este hombre?, los que decían: santo, 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 gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Es llevado a la cruz. Pero mientras Jesús caminaba con la cruz, el Padre estaba abriendo el candado. Mientras Jesús caía con la cruz, el Señor abría la puerta. Y cuando estaba allí en la cruz, Jesús se sintió abandonado. Jesús sintió que estaba solo y gritaba: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero a partir de ese momento la puerta fue abierta. Y uno de los ladrones decía: tú no eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero había un hombre ahí que estaba diciendo: yo merezco el castigo al cual estoy siendo sometido, pero él no. Y voltea sus ojos a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque la puerta ya estaba abierta. Y ahora no era a través de la ley, ahora era a través de gracia. Ahora todo el que quisiera podía entrar. Y entonces es ahí cuando llegamos a donde leímos al comienzo. Alabe a Dios, hermano. Donde Jesús está hablando con el Padre y le está diciendo: ¿por qué me has desamparado? Pero Dios no lo había desamparado. El Padre estaba soportando el silencio, el castigo de su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Aleluya. Y entonces alguien dijo: démosle de beber. Y le estaban dando a beber vinagre, pero ese vinagre iba a causar que el dolor quizás no fuera ya tan insoportable. Iba allí, digamos, en cierta manera, a dormir el dolor. Por eso cuando Jesús prueba el vinagre, no quiso beber, no quiso tomar de ese vinagre, sino que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús murió
Y cuando Jesús muere, el diablo comienza a decir: lo vencí, lo derroté, por fin lo maté, por fin lo logré, lo he conseguido. Pero dice el 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese velo del templo representaba que solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo, pero Jesús muere, el velo se rasga y ahora todo aquel que quiera entrar al lugar santísimo lo puede hacer. A través de su muerte el velo se rasgó y usted y yo hoy podemos ir a la presencia del Padre. Hoy usted y yo podemos entrar al lugar santísimo. Y el diablo estaba pensando que había vencido a Jesús. Lo que él no sabía es que a partir de ese momento era que había empezado el plan de salvación. Y ya no era para el pueblo de Israel, sino era para todo aquel que recibiera a Jesús. Para todo aquel que diga: Señor, te acepto como mi Salvador. Por eso dice la Biblia que la salvación es por gracia, para que ninguno se gloríe. Pero lo que el diablo no sabía era que el templo que había sido destruido al tercer día iba a ser restaurado, y algo sobrenatural pasó al tercer día, algo que nunca había ocurrido, algo que quizás nunca había pasado. Jesús venció la muerte. Jesús estaba diciéndole: Satanás, creíste que me habías vencido, pero te gané. Te gané. Y ni siquiera la muerte pudo negarse. Ni siquiera la muerte pudo decir no a Jesús. Y no solo Jesús, sino que la muerte ese día tuvo que entregar a muchos que ya se había llevado. Pero le tengo una noticia. Eso que hizo Jesús no fue para ese tiempo. No solo fue para ese tiempo. Jesús lo hizo para este tiempo también. Y esa promesa hoy está más viva que nunca. Y si tú has venido hoy sin salvación, puedes irte hoy con la salvación que Dios preparó para ti. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos le glorifican? Porque ahora lo que Isaías había profetizado se estaba cumpliendo. Y entonces Jesús aparece a sus discípulos. Dice que María iba ese día al sepulcro, pero cuando llegó se encontró que algo había pasado, algo había acontecido. La piedra de la tumba ya no estaba. Y ella entró a la tumba y no vio al maestro. Y comienza a llorar y a decir: ¿dónde está? Alguien se lo robó, alguien se lo llevó. Jesús le habló a María y María le dice: si tú te lo llevaste, regrésalo. Pero le dijo María: soy yo. Se ha cumplido lo que les hablé. Ahora vaya y dígale a los otros que he vuelto a la vida. Y ella sale corriendo y decirle: Jesús resucitó. Jesús volvió a la vida, se cumplió lo que Él nos habló. Pedro y Juan salieron corriendo y no le encontraron. Pero había un mandamiento: quedaos en Jerusalén
hasta que sean llenos del poder de Dios, hasta que se cumplan la promesa. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo me iba, pero iba a venir otro que iba a estar con ustedes hasta el fin, hasta el día que ustedes mueran? Hasta ese día va a estar el Espíritu de Dios. Los va a acompañar todos los días y les va a enseñar todas las cosas. Pero hay ahora otro mandamiento: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predicad el evangelio es: vayan y díganle al mundo buenas nuevas de salvación. Lo que yo le prediqué, vayan ahora ustedes y lo predican. Y el que creyere, este será salvo. Este será salvo. Y así lo hicieron los discípulos. Predicaron la palabra del Señor. Y aunque quizás tuvieron que morir, quizás de una manera quizás dolorosa, estaban dando esperanza. Y hoy usted y yo somos salvos, pero le tengo otra noticia: Él viene ya. Él viene ya. Y viene a levantar a todo aquel que creyó en Él. Dice la Biblia que la trompeta sonará y todo ojo le verá en las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos levantados para encontrarnos con Él en las nubes. Estamos preparados porque Jesús ya viene ya. Estamos listos para encontrarnos con el Maestro. Estamos listos para alabarle por la eternidad. Póngase de pie en esta noche y vamos a hablar con Dios y vamos a agradecerle por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque a través del sacrificio que Él hizo, las puertas de la salvación se abrieron para la humanidad. Y la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Así que hable con Dios en esta noche y dile gracias. Y si hay alguien que quiera recibir en esta noche a Dios, levante su mano. Levante su mano y oramos por usted. Si hay alguien que en esta noche quiera irse con el regalo de la salvación, levante sus manos y pase por este lugar. Pero que seas también, si es necesario, decirle a Dios: perdóname, Señor, y ayúdame cada día, Señor, a buscar tu presencia, a buscar tu rostro. Para el día que tú vengas no me quede, sino que pueda ir allí a la santa ciudad. ¿Hay alguien que le gustaría recibir en esta noche a Cristo? Vamos a orar y decirle: Señor, si usted quiere hacer esta oración allá en su puesto, lo puede hacer. Y decirle: Señor, gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Hoy reconozco que para ir al cielo necesito de tu perdón. Que para vivir en la eternidad necesito de tu misericordia. Por eso, Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te recibo como mi Salvador.
Hoy te doy gracias por morir en la cruz del Calvario por mí. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y que a partir de hoy yo pueda caminar contigo, siéndote fiel, buscando tu presencia, hasta el día en que tú me lleves o hasta el día que vuelvas a levantar a tu pueblo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Aleluya. Muchas gracias, Jesús.